cambio climático y biodiversidad. Si ustedes vieron, de hecho, en el papelito en el flyer de anuncio, decía, de hecho, biodiversidad y cambio climático. Yo le cambié el orden. Para mí es más cambio climático y biodiversidad, el efecto de cambio climático sobre algo importante en la vida cotidiana y en la vida en el planeta como la biodiversidad. Voy a comenzar con algo como esto. Posiblemente, yo no sé cuántos de ustedes han visto esta fotografía, pero hay una probabilidad muy grande de que la gran mayoría de personas aquí la haya visto. De hecho, esta fotografía es tan famosa, es una de las fotografías más distribuidas en el planeta, por lo menos en la historia contemporánea, y hasta tiene nombre, lo dicen la bolincha azul. Fue tomada ese día, por ahí el 7 de diciembre del 72, por la tripulación de un programa espacial que se llamaba el Apolo 17. Lo interesante de esta fotografía es que es la primera fotografía tomada por individuos de nuestra especie, por seres humanos, en el espacio de nuestro planeta, mostrando absolutamente todo el contorno del planeta. Fue en los 70s, esto es relativamente reciente. Lo interesante de esta fotografía es que los investigadores que iban ahí dijeron un par de cosas, una de las cuales a mí me parece algo jocosa. Dijeron, esta no es la primera vez que se descubre esto, pero queremos confirmar, nosotros, la tripulación del Apolo 17, que la Tierra es redonda. De hecho, era la primera vez que alguien veía y documentaba realmente desde fuera del planeta que el planeta en realidad tenía una forma circular. No es redonda, pero digamos que les vamos a creer a ellos. Lo importante aquí, con lo que quiero comenzar es de hecho otra de las frases que la tripulación del Apolo 17 dijo en ese momento. Uno de los tripulantes, el capitán del programa, vio esto y dijo, todo lo que conozco sobre la vida está ahí abajo. Y yo creo que en la gran mayoría de los casos seguimos pensando, esa frase sigue siendo vigente. Todo lo que nosotros conocemos sobre la vida o lo que conocemos sobre la vida en el universo, en realidad sucede en esa bolincha azul. Y a partir de aquí, todo lo que vamos a hablar de cambio climático, de biodiversidad y del efecto y la interacción entre ambos, en realidad la estamos situando en este contexto. Y para nosotros aquí sentados, esta vaina es enorme, relativamente. Si queremos ir a otro continente tenemos que viajar horas todavía, si queremos pasar mucho tiempo en otras partes del mundo, posiblemente no nos alcance la vida, etcétera, etcétera. Las escalas espaciotemporales para nosotros son relativamente diferentes a la escala espaciotemporal de los tripulantes del Apolo 17 en el momento en el que estaba aquí, en el momento en el que tomaron esa fotografía. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de cambio climático y biodiversidad, en realidad estamos hablando de múltiples escalas también. Principalmente escalas a nivel de tiempo. Los organismos, como ustedes saben, tienen procesos evolutivos y esos procesos evolutivos tardan muchísimos años. No es algo como que pase de la noche a la mañana. La escala a la que suceden ciertos cambios es una escala muy diferente a la escala, por ejemplo, a la que están sucediendo algunos cambios climáticos en este momento en la Tierra. Y vamos a entrarle a eso. Pero lo que quiero también que veamos con esta fotografía es que todos los sistemas en donde existe vida en ese planeta, los que llamamos biosistemas, en realidad están circunscritos entonces a ese mismo cuerpo celestial, universal. ¿Y eso qué incluye? No solamente incluye bosques o ríos o lagos o mares, que es típicamente lo que a veces pensamos que de alguna forma engloba un concepto que llamamos biodiversidad. En realidad la biodiversidad está en todo el planeta, absolutamente todo el planeta y en todos los sistemas biológicos dentro de ese planeta. Eso incluye cosas, por supuesto, clásicas, más biológicas, como un arrecife de coral, un montón de peces, qué sé yo, el océano.
pero incluye también otras cosas como el mero centro de la capital de nuestro país. Eso es un ecosistema, ¿cierto? Es un sistema biológico o un ecosistema urbano. No estamos hablando de un ecosistema como el que acabamos de ver, pero sigue siendo un sistema donde hay formas de vida, incluyendo la especie de nosotros, y otras formas de vida asociadas también con las cuales interactuamos. Esto incluye, por supuesto, los árboles que estaban por ahí, el montón de ratas que asumo que andan debajo de esas carreteras. Bueno, ratas y ratas. Las ratas, los bichos de verdad que andan debajo y las otras ratas con las que hay que cuidarse. Aves, microorganismos, etcétera, etcétera. Hay en realidad un montón de especies que están involucradas en esos sistemas. También sistemas antropogénicamente creados como estos. Este es el interior de un avión. Eso es una cámara de cultivo bacteriano grandísima. Y las personas que han viajado un poquito y que han estado en aviones por relativamente buen tiempo, saben que no es tan raro que uno se baje de un avión y pues al otro día esté resfriado o tenga algún problema asociado. Siguen siendo sistemas biológicos, por supuesto. Nosotros, como seres humanos, somos una especie, pero tenemos otro montón de especies de microorganismos, principalmente asociadas, y cuando entramos en un sistema de esos, en una lata de sardinas como esa, pues nos intercambiamos un montón de bichos. Y por supuesto también sistemas que típicamente desasociamos o alguna gente desasocia de sistemas naturales. Y estos, en este caso lo que tengo es un sistema productivo, agricultural, que también tiene un componente fuerte, entonces obviamente biológico. Ahí hay un montón de especies, en este caso una especie de planta, pero hay un montón de especies de microorganismos asociados, hay de nuevo un montón de otras especies de animales, incluyendo nosotros, que estamos realizando un tipo de manejo sobre el sistema, etcétera, etcétera. Además de estos sistemas, por supuesto, tenemos que pensar en el resto de ambientes que el planeta presenta. El aire, por ejemplo. El aire es un sistema en el cual hay un montón de especies también involucradas. Y para poder más o menos entender cuál es el efecto, cuál es el potencial efecto de lo que conocemos como cambio climático sobre especies del planeta, en realidad lo que tenemos que entender es cómo se crean las especies. Hay varias formas, hay varios sistemas o varios tipos de estrategias, digámoslo así, ya diseñadas por la misma vida en el planeta, que son las cuales están involucradas en precisamente la creación de esas especies. Todos conocemos el fenómeno de extinción. Caput, chao chao, te veo en foto. Pero no necesariamente conocemos el fenómeno de especiación. Y el fenómeno de especiación y el fenómeno de extinción, si bien son naturales del planeta y son los fenómenos que realmente equilibran o dan equilibrio a ese sistema de especies y de interacciones en el planeta, no necesariamente están bien conocidos. En esto es un campo grandísimo de investigación para la gente que está en biología, especialmente la gente que está involucrada con especiación, pero lo que quiero es que más o menos entendamos cómo es que las especies se modifican a sí mismas. Hay una cosa que se llama mutación. Yo creo que todo el mundo, si llevaron biología del colegio, se acuerdan lo que es mutación, es súper básico. Pero ustedes también saben, por dicha, que hay sistemas naturales que también contrarrestan de alguna forma la mutación. Si no, nosotros no estaríamos aquí. Porque acuérdense que nosotros salimos todos los días y somos incididos por rayos ultravioleta. Y aquellos de ustedes que les gusta ir a la playa y tirarse ahí como lagartijas, todavía más. Ustedes saben que tiene ciertos peligros porque puede causar algunos problemas en la piel. A pesar de eso, esa incidencia de rayos ultravioleta en la piel y las mutaciones que ocurren en ese momento son corregidas de alguna forma por sistemas, digamos, de corrección de ese tipo de problemas. Entonces, las mutaciones en realidad, cuando ya se queda una mutación, pues es un fenómeno importante.
Pero bueno, todos sabemos lo que son las mutaciones, son cambios entonces en la secuencia de nucleótidos en el ADN de las especies. Hay otro fenómeno que es importante y es el fenómeno de la migración. Cuando hablamos de migración, y aquí quiero que más o menos entiendan esto, la migración no es solamente lo que pensamos cuando las aves pasan por el país y van de Norteamérica a las zonas tropicales y nosotros por aquí las vemos, y si ustedes más o menos saben, hay algunas aves ahí bien interesantes, bonitas, rojas, como cardenales y cosas similares que las vemos en el país por un periodo como de una semana cuando van más o menos hacia Colombia o a las zonas del norte de Sudamérica. Y son bien bonitas. Hay migración de otras aves más grandes, como rapaces, etcétera, etcétera. Hay migraciones de mamíferos, hay migraciones de insectos, etcétera. Hay un montón de tipos de migraciones. Las migraciones no solamente se dan a gran escala, también hay migraciones dentro de sistemas geográficos más pequeños. Los murciélagos, por ejemplo, migran altitudinalmente, dependiendo de las condiciones del ambiente, de los requerimientos nutricionales, de lo que estén comiendo, etcétera, etcétera. Entonces se pueden mover dentro de una misma montaña, de abajo hacia arriba. Lo que hacen es esto, suben y bajan la montaña. Sigue siendo un fenómeno de migración, en este caso no una migración de un país a otro, sino una migración dentro de un mismo, digamos, sistema biológico. Y así hay otro montón de migraciones. Sin embargo, cuando hablamos de migración, lo que quiero que también comprendamos es que no solamente estamos hablando de migración de organismos, también podemos hablar de migración de genes, migración de partículas de componente genético que se mueven en una dirección en particular. Por ejemplo, cuando esta migración de genes es exactamente la base de un montón de problemas políticos en el mundo. Todos nosotros pertenecemos a la misma especie, sin embargo tenemos componentes genéticos diferentes. Yo me veo así morenillo, chiquitillo, hay otra gente en otras partes del mundo que se van a ver grandes, y es porque los genes son diferentes, tenemos una carga genética diferente. Cuando yo me muevo de un lugar como este, en donde todos somos más o menos parecidos, hay cierta homogeneidad genética, a un lugar donde yo me veo totalmente diferente, lo que estoy llevando conmigo son mis genes. Eso es migración genética. Yo sigo siendo un individuo de mi misma especie, de la misma especie que las personas que están en el otro lado, pero estoy llevando genes extraños o foráneos a otras zonas. Y esa migración entonces a veces incluye también el concepto de migración genética. El otro fenómeno que es importante es lo que llamamos deriva genética. La deriva genética es un tipo de fenómeno biológico que afecta en realidad poblaciones relativamente establecidas de ciertas especies y básicamente lo que hace es reducirlas y homogeneizarlas. Imagínense que tenemos una población de ranitas, incluyendo, digamos que este es el sapo dorado de Costa Rica, que en algún momento se extinguió, y aquí no aparece, y tenemos otras dos especies por ahí. Después del fenómeno de deriva genética, lo que vamos a tener son poblaciones en realidad reducidas, relativamente homogéneas en términos de genes. El caso clásico de esto es, por ejemplo, un desastre natural. Cuando viene un huracán y pasa encima de la isla de Puerto Rico, la isla de Cuba, y destruye un montón de árboles, hay un montón de árboles que se van a morir, por ejemplo. Pero hay otros árboles que tienen características que les permiten resistir los vientos y sobreviven. Ese bosque que existía antes del huracán, ahora fue homogeneizado en términos de genes. ¿Por qué? Porque hay un montón de especies que se fueron, desaparecieron del mapa, y después del evento lo que quedan son 2 o 3 especies resistentes relativamente homogéneas en términos de contenido genético. Más o menos algo así es la deriva genética, pero sigue siendo una fuerza importante para cambios en términos de las especies en el planeta. Y por supuesto, lo que hizo famoso al señor Darwin es el concepto de selección natural, que viene estando más relacionado con esa interacción entre especies y que permite que algunas sobrevivan y otras se extinguen por fenómenos como competencia, depredación, etcétera, etcétera, etcétera. Los fenómenos ecológicos más clásicos que todos conocemos. Lo que quiero que pensemos, la razón por la cual les muestro esto es porque absolutamente todas los factores en el planeta, en esa bolincha azul,
que van cambiando con el tiempo tienen un efecto sobre este tipo de cosas. Si cambiamos el planeta, estamos cambiando la fuerza, interacción, dirección de este tipo de cosas. Por ende, estamos cambiando las especies. O hay un efecto sobre las especies. Eso es algo natural. Esto pasa no con lo que conocemos como cambio climático, sino que pasa en el planeta, punto. Ha pasado por miles de millones de años y seguirá pasando. Las especies son dinámicas, la interacción entre los organismos en el planeta es altamente dinámico. No estamos hablando de sistemas estáticos. Y fenómenos entonces como extinción, especiación, depredación, cambios fenológicos, cambios por ejemplo en ciclos reproductivos, etcétera, etcétera, son fenómenos que ocurren naturalmente en el planeta. No necesariamente están asociados al cambio climático. Pero ahorita le entramos a eso. Ahora sí, ¿cuáles son los efectos de esas modificaciones en el planeta sobre la biodiversidad? Yo los divido en dos grupos grandes. Para mí hay efectos sobre las especies directamente y efectos sobre los sistemas biológicos, ecosistemas o como los quieran llamar. Efectos sobre las especies, por supuesto, extinción y especiación, que es lo que hemos estado hablando, pero hay otros efectos como diversidad genética. Si tenemos algo entonces como un huracán, tenemos una población genéticamente reducida que es la que sobrevive. Hay un efecto directo sobre la diversidad de genes de esa especie presentes en el planeta. Hay efectos a nivel de reproducción, por supuesto. Ustedes saben que si los seres humanos nos casamos por 2 o 3 generaciones con nuestros propios primos o familiares, la posibilidad de que tengamos hijos con problemas genéticos es muy, muy alta. Eso se llama endogamia, ¿se acuerdan de eso? Esta diversidad genética puede tener un efecto a nivel de reproducción también. De reproducción de la especie y cómo la especie se va perpetuando, digámoslo así, en el tiempo. Y después otros efectos como a otros niveles, como efectos a nivel de historia natural y de ecología. Las especies se mueven, ya no consumen el recurso, ya no comen el recurso A, sino que comen el recurso B, qué sé yo. Cualquier cosa que ustedes se imaginen a nivel de ecología. Ahora bien, los efectos de estos cambios en el planeta no solo se dan sobre especies, sino que también se dan sobre sistemas. En este caso, sistemas biológicos o ecosistemas, si los vemos desde el punto de vista estrictamente ecológico. ¿Qué se modifica o en dónde se ve ese efecto? Se ve, por ejemplo, a nivel de servicios ambientales. ¿Qué son servicios ambientales? La cantidad de agua que produce una montaña, la cantidad de carbono que secuestra un bosque, la cantidad de polinizadores potenciales para plantas de carácter comercial que puede retener un parche de bosque. Este tipo de cosas son servicios del ecosistema. A veces no pensamos en esos, pero son ciertos y existen. ¿Vieron la película de la abejita? ¿La abeja? ¿Sí? The Bee Movie. Eso es un servicio del ecosistema. Las abejas polinizan y es un servicio increíblemente importante. Que si nosotros lo analizamos desde la perspectiva de economía ambiental, tiene un valor a nivel de mercado, un valor monetario, y es un valor muy, muy grande. Damos por un hecho que yo siembro un ayote, una planta de ayote y, por allá me salieron los ayotes. Pero si ustedes se acuerdan de biología básica, pues esa flor tuvo que haber sido polinizada para que se forme un fruto. ¿Quién polinizó esa flor? Puede ser el viento, pueden ser insectos, pueden ser otros organismos. Ese tipo de agentes, por ejemplo, polinizantes o polinizadores, vectores de polinización, de alguna forma representan servicios ambientales y son bien, bien, bien importantes para la vida como la conocemos en el planeta. Otras cosas que también se ven afectadas a nivel de sistema. Los flujos de energía. ¿A qué me refiero con un flujo de energía? ¿Ustedes se acuerdan de las cadenas tróficas? Organismo A se come a organismo B y organismo B es comido por organismo C. Bueno, desde el punto de vista termodinámico, ahí lo que está sucediendo es una transferencia de energía entre niveles. Absurdamente ineficiente, eso es otro tema, pero es una transferencia de energía.
Esos flujos de energía dentro del sistema, por supuesto, son modificados por cambios en el planeta. Si sube la temperatura en un lado del planeta, o si varía la precipitación, y ya especie A no puede existir en esa parte del planeta, y resulta que especie A era el alimento favorito de bicho feo que come especie A, ya bicho feo que come especie A va a ser afectado. Y ese efecto se puede medir también a nivel de ese flujo de energía dentro del planeta, dentro del sistema. Y por supuesto las interacciones, el montón de interacciones que se dan entre los diferentes organismos. Cómo los organismos interactúan entre ellos para coexistir, para sobrevivir de alguna forma en ese sistema. Esas interacciones tienen también un efecto. A veces no pensamos en esta parte. A veces nos quedamos mucho, cuando hablamos de efectos de cambios en el planeta, a veces nos quedamos mucho en la parte de especies y no pensamos tanto en la parte de sistemas. Vean por ejemplo eso, ahí les traigo un video, espero que sirva. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el concepto de fertilización a larga distancia? Saben que los bosques tropicales en el continente americano en realidad son fertilizados por el polvo del desierto del Sahara. Eso existe, eso es un fenómeno que ocurre en el planeta. Y es un fenómeno que ocurre por múltiples razones. Por supuesto, la existencia de los dos sistemas biológicos per se es parte del sistema. Pero también tiene que haber alguna forma para que esas partículas de polvo del Sahara se muevan miles de kilómetros a través del océano y caigan en Manuel Antonio. Ese vector de dispersión de esas partículas es el viento. Son los patrones de movimiento del viento en el... Qué lástima, no lo veo como funcionando. Bueno, ni modo. Pero aquí lo que ven, esta es la costa de África. Aquí ven la costa de África, aquí ven la costa oriental de Sudamérica. Esto fue un trabajo a nivel de geomática que hizo la NASA para encontrar cómo esas partículas se iban moviendo. Y eso que están viendo, eso es polvo. Es polvo del Sahara. Lástima que no lo podemos ver. Vayan, búsquelo, está en YouTube. Con una narración bien particular, porque es una narración de un periódico inglés. Pero vayan a ver. Es un fenómeno bien interesante. Y este fenómeno, de nuevo, aquí estamos hablando de sistemas. Estamos hablando de cómo los sistemas interactúan entre ellos. No solo las especies interactúan entre ellas, sino que hay un nivel de interacción de sistemas. Ese polvo del Sahara nos cae a nosotros. Esa noticia que fue, ¿cuándo? 25 de agosto del 2015. Uy, eso fue la semana pasada. Y el meteorológico entonces decía que no estaba lloviendo porque hay mucho polvo en la atmósfera en ese momento. Sí pasa, para aquellos de ustedes que no sabían qué pasa. En fin, el cuento con esto es que cuando entendemos que la interacción, entendemos que el efecto de cualquier cambio en el planeta, a cualquier nivel, se da sobre tanto especies como ecosistemas, y por supuesto que hay una interacción entre los ecosistemas y las especies. Si el ecosistema es apto, las especies van a estar, pero a su vez las especies son las que crean los ecosistemas, y que ese círculo de interacciones es relativamente asociado a lo que llamamos una retroalimentación positiva. Los dos coexisten, uno existe porque el otro existe, es el cuento del huevo y la gallina. Tienen que estar los dos para que existan los dos. Cuando entendemos eso, y entendemos que ese efecto de nuevo, cualquier cambio en el planeta se da a ambos niveles, entonces podemos entender que literalmente cualquier cosa que sea modificada en el planeta puede o tiene la capacidad de tener un efecto a nivel de biodiversidad. Cuando hablamos de cambio climático y hablamos de cambios en las condiciones ambientales del planeta, por supuesto esos cambios tienen el potencial al menos de tener un efecto sobre
la biología del planeta, la biodiversidad del planeta. Ahora, el cuento es un poquito más complicado de lo que uno lo piensa. ¿Por qué? Porque hay otro montón de factores que están relacionados con cambios a nivel de diversidad biológica en el planeta y que no necesariamente son estrictamente, el cambio climático estrictamente hablando. ¿Qué pasa cuando yo hago un cambio en el uso de la tierra? Pasé de tener, vamos para el caso positivo, pasé de tener un parqueo a restaurar ese parqueo y tener un parche verde dentro de la ciudad. Hay una modificación de las especies, obviamente, y de la biodiversidad en ese punto del planeta. Pero eso no tuvo que ver nada con cambio climático, fue sencillamente un cambio en el uso de la tierra. Cosas como contaminación, por supuesto, tienen efectos sobre biodiversidad, degradación de suelos, aguas, lo que llamamos evolución ambiental. Los ambientes en el planeta también no son estáticos, se modifican a sí mismos y eso modifica, por supuesto, las especies. Lo que llamamos fragmentación de ecosistemas, cuando tenemos una franja relativamente grande de bosques y de pronto por algún fenómeno ya esa franja no es continua, sino que está partida. La pérdida de hábitat, por supuesto, es exactamente lo que estamos hablando. La explotación selectiva de especies, cuando yo voy a un bosque y digo, ok, aquí hay X cantidad de especies de árboles, pero en realidad la única que me interesa comercialmente es esta, voy a extraerla, pero extraigo selectivamente esa especie. Eso es una forma de manejo forestal, por ejemplo. Pero esa estrategia de manejo forestal tiene un efecto a nivel de biodiversidad, por supuesto. Ahora bien, cuando hablamos de esos efectos sobre biodiversidad, los efectos pueden ser positivos o negativos, ¿verdad? Pueden ir en cualquier dirección. Puede ir en la dirección de ya no tengo las especies X ahí en el sistema, o wow, mira qué interesante, ahora tengo una o dos especies más en el sistema. En fin, lo que quiero decirles es que cambio climático, por supuesto, afecta la dinámica de los organismos y de los sistemas en los cuales esos organismos viven en el planeta. Es una de las fuerzas que tiene la capacidad de modificar esa dinámica. ¿A través de qué? A través de mutación, migración, deriva génica, selección natural, a través de los mecanismos clásicos de evolución de las especies en el planeta. Sin embargo, ¿cómo hago yo para saber que el hecho de que una lagartija ya no ponga huevos ahí, sino que los ponga allá, tiene que ver con cambio climático y no con alguna de estas cosas? Eso es complicado y es más o menos algo así para la gente que estudia eso. Es adireccional, en realidad no sabes por dónde vas, no sabes en qué dirección es que tienes que irte. Por eso hay cualquier cantidad de grupos de investigación en el mundo intentando descifrar este tipo de fenómenos. Cosas, por ejemplo, como esto, biodiversidad en el Mediterráneo. Esto es biodiversidad de especies marinas en esa zona del mundo. Pero vean algo como la salinidad superficial en esa misma parte del mundo. Hay una salinidad alta acá, hay una salinidad baja acá, hay una diversidad baja acá, hay una diversidad alta acá. ¿Está eso? ¿Puedo yo decir que esa biodiversidad en el Mediterráneo en realidad es un fenómeno que le puedo atribuir a cambio climático o es en realidad algo que existe porque hay más sal aquí y menos sal aquí? Ese tipo de cosas son complicadas. En fin, el punto de todo esto es que todos sabemos, y ya ustedes posiblemente han visto esto varias veces, a partir de la revolución industrial, los niveles de algunos gases que conocemos como gases de efecto invernadero en la atmósfera empezaron a subir dramáticamente. Y con ese incremento en los niveles de esos gases ha habido cambios en el clima del planeta. Esos cambios, por supuesto, eso es un gráfico que muestra las anomalías de temperatura, cuánto la temperatura ha subido o ha bajado en diferentes puntos del planeta en diferentes años. En este caso, punto 2, punto 3, punto 4 son punto 3, punto 4, punto 5 grados de temperatura más que el histórico. Aquí son grados de temperatura menos. Y podemos ver que pues realmente en los últimos 30 años, una cosa así, lo que hemos observado como un patrón mundial, por supuesto, han sido un incremento en la temperatura de la gran mayoría de puntos en el planeta.
Entonces, cuando nos situamos en ese contexto, en un contexto en el que, bueno, teníamos ciertas concentraciones de gases históricos y de un pronto a otro hacen boom y se van para arriba, y asociado a eso tenemos fenómenos, anomalías de temperatura relacionadas con el clima del planeta, pues nos dimos cuenta que en realidad algo estaba pasando y ese algo es lo que conocemos como cambio climático y que no vamos a introducir porque ustedes están en un momento de la historia en el cual cambio climático es algo como natural, creo yo. Además están en la universidad, la gran mayoría de personas supongo que ha escuchado cambio climático y bueno, son cambios en el clima del planeta. Esos cambios pueden, por supuesto, dirigirse en términos de variaciones en la dinámica de la vida de las especies. ¿Qué quiero decir con esto? Especie A ya no está en lugar A, sino que se mueve al lugar B. Esta es la costa noreste de los Estados Unidos. Por aquí anda Boston, anda por aquí. Esto es Massachusetts. Por aquí andan las otras zonas, Nueva York. Por aquí anda Canadá. Y los puntos rojitos, estos, los colores más cálidos, representan los puntos fuertes de existencia de langostas. Si ustedes lo ven, desde el 68 o 69, esos puntos han ido variando. Y los pescadores, por supuesto, conocen esa dinámica, pues porque van a donde están las langostas en ese momento. Cosas como estas. No les enseño los datos, pero en realidad en esta misma zona del mundo se ha visto una variación en la temperatura del agua. Y esa variación más o menos coincide de muy buena forma, estadísticamente hablando, con esas... Perdón, por supuesto, entonces, fenómenos como cambio climático tienen un efecto a nivel de esa dinámica de las especies, pero también tienen un efecto de nuevo sobre sistemas, sobre las características de los sistemas. Este es el desierto del Sahara, como lo conocemos hoy. Este es el desierto del Sahara hace miles de años. El desierto del Sahara era un bosque lluvioso y pasó de ser un bosque lluvioso a ser un desierto, por modificaciones tectónicas, geológicas e inclusive del eje de rotación de la Tierra. Esto pasa, esto es natural en el planeta. Y ahora estamos hablando entonces de cosas como estas, de situaciones en las cuales lo que tenemos son diferentes sistemas de vida en el planeta y potencialmente con ciertos cambios en la temperatura o precipitación, lo que vamos a tener es un sistema diferente de sistemas, de bosques. Entonces, posiblemente nos estemos enfrentando a situaciones en las cuales lo que antes llamaba el bosque nuboso, por ejemplo, de Monteverde, deje de ser un bosque nuboso y se convierta en otro tipo de bosque. Eso era lo que hablábamos cuando decíamos que existe algo que se llama evolución ambiental. Esos cambios suceden. Claro, por supuesto que nos enfrentamos a cosas como estas también. Este es el mar de Aral, que es un cuerpo de agua entre Kazajistán y Uzbekistán, en la zona de Asia. Y ustedes pueden ver la evolución del agua en un periodo relativamente corto de tiempo, del 77 al 2006. Vean cómo el agua se ha ido perdiendo en esa zona. Sí. Pero este también es el resultado del mal manejo, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Pero a eso voy. ¿Cómo filtras ese tipo de efectos? Es complicado filtrar ese tipo de efectos. Esto es hoy, de hecho el año pasado. Y tiene que ver con un montón de cosas. Es muy complicado. Lo que quiero decirles con esto es que hablar de efectos del cambio climático sobre biodiversidad es en realidad una tarea titánica. No es tan fácil como uno piensa. Por supuesto, eso no es lo que el sistema de vida en el que estamos nos hace pensar. Eso es una caricatura, hay que citar las fuentes, la fuente es phdcomics.com. Eso es una caricatura que muestra de forma graciosa el sistema, la investigación en las universidades. Viene estudiante A, que está sentado por ahí, y encuentra una correlación en algo. Pero ya a la universidad le gusta y la universidad dice, wow, y uno de nuestros investigadores encontró que A produce B.
Y vienen entonces los medios de comunicación y dicen A causa B. Ya lo dan por un hecho. Eso lo ponen en internet, entonces en internet un montón de gente empieza a opinar, a decir ¿cómo es posible que A cause B? No, eso no es cierto porque mi familia no sé qué, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y eso entonces atrae a las compañías de cable un poco más grandes que dicen A causa B todo el tiempo. Y eso se va todavía más a una escala más grande y entonces una compañía de televisión decide hacer un pequeño segmento de 10, 15 minutos sobre el tema y la conclusión de esa es que A es el asesino entre nosotros. Eso es lo que pasa y el estudiante A que está por ahí va donde la abuelita y la abuelita le dice ¿cómo es posible que usted no me haya dicho absolutamente nada? Usted fue el que lo descubrió y qué sé yo. Este fenómeno es lo que los científicos en la actualidad tienen que enfrentar. Yo nunca dije que A era el asesino entre nosotros, ni que A causaba B. Eso no fue lo que yo encontré. Lo que encontré fue que había una pinche correlación entre A y B. Es más, de 0.56. Pero a eso nos enfrentamos. Entonces, cuando hablamos de efecto de cambio climático sobre biodiversidad, en realidad lo que tenemos que hacer es buscar muy acuciosamente las fuentes de información. Hay fuentes de información, unas muy buenas, estrictamente publicadas, con criterios muy rigurosos de calidad. Hay otras que no tienen criterios de calidad tan fuertes. En el círculo de la ciencia, por supuesto, la gran mayoría de científicos lo que busca son artículos científicos. Artículos como estos. Aquí lo que les pongo son sencillamente dos artículos relativamente importantes que lo que discuten es eso. Lo que discuten es el problema de la liberación de datos y la construcción de verdades entre el cambio climático y la biodiversidad y que no en realidad están tan basadas en evidencia científica. Yo particularmente les recomiendo este artículo, si alguien quisiera leer un poco más al respecto. Sin embargo, como les decía, en este círculo de teléfono chocho, los científicos estamos trabajando a este nivel y los medios de comunicación están trabajando a este nivel. Y eso hay que filtrarlo, uno tiene que aprender a filtrar ese tipo de información. Por supuesto que el cambio climático que nos afecta a todos nosotros en el planeta está teniendo un efecto sobre el osito polar en el polo. Pero ¿cuál es ese efecto? ¿Cuál es la intensidad de ese efecto? ¿Cuáles son las interacciones relacionadas? Eso no te lo dice el periódico. Y no te lo puede decir porque en realidad esa información no existe. Entonces a veces hay como que tener cuidado con eso. Si nosotros vemos en este artículo, que era el que les digo que les recomiendo, este de aquí, ellos hablan de la confianza en atribuir algo a cambio climático. Y si ustedes ven en realidad en términos de biodiversidad, cuando hay estudios de menos de 20 años, en realidad las confianzas son relativamente bajas. Las confianzas van a estar entonces abajo de la curva. Y cuando hay estudios de más de 50 años, las confianzas por supuesto suben. ¿Qué quiero decirles con esto? Que realmente desde una perspectiva científica más estricta, si uno quiere encontrar esa relación directa entre biodiversidad y cambio climático, necesita dos cosas. Necesita un conjunto de datos histórico y temporalmente robusto en términos climáticos y en términos biológicos. Usted necesita saber cuál es la historia de vida y qué le ha pasado al osito polar por 50 años o más, y saber cómo ha cambiado el clima por 50 años o más donde el osito polar vive, para poder encontrar una relación entre
el clima y lo que le esté pasando al osito polar. Eso no necesariamente es lo que se ve en la gran mayoría de atribuciones, digámoslo así, del cambio climático sobre biodiversidad. ¿Por qué? Porque es complejo, el tema es complejo. En fin, nada más para mostrarles, el gobierno del Reino Unido en el 2012 entonces decidió poner en práctica algo que ellos llaman el cuadro de confianza. Ellos básicamente establecen dos ejes de medición, uno de los cuales es el nivel de acuerdo ¿de qué? Entre la evidencia científica, el montón de estudios científicos, el montón de datos que existen, qué tanto esos datos coinciden y la cantidad de la evidencia. Lo ideal, por supuesto, es que la cantidad de la evidencia sea alta y el nivel de acuerdo entre esa evidencia sea alto. Eso estaríamos hablando del cuadrito azul. Cuando esos dos parámetros coinciden, ellos dicen que la confianza de que ese fenómeno exista y sea atribuido a cambio climático es alta. La probabilidad es alta. Si están en puntos intermedios, es una probabilidad media, y en realidad si hay poco nivel de concordancia entre los datos de diferentes científicos en diferentes partes del mundo, bueno, estamos hablando de niveles de confianza relativamente bajos. Así se maneja en estos países. Cosas directamente relacionadas o cosas que han sido encontradas en varios países y que, de las cuales se dice que hay una alta confianza, es decir, estamos en este punto. Hay un montón de evidencia y la evidencia concuerda. Cambios en la fenología de plantas. Las plantas florean en tiempos diferentes, producen frutos en tiempos diferentes. En los países en los que hay otoño e invierno, la senescencia de las hojas, es decir, cuando las hojas empiezan a tornarse rojas y se caen, ha variado también en el tiempo. Ese tipo de cosas han cambiado y eso hay bastante evidencia de que existe. El crecimiento de plantas invasoras, las plantas que conocemos como invasoras, que son plantas que no deberían de estar en un sitio determinado y ahora están. Ese crecimiento es grande de poblaciones, es decir, las poblaciones de esas plantas han aumentado. Cambios en la distribución de patógenos de plantas y en realidad no solamente de plantas, hasta los mismos patógenos humanos. El cuento del chikungunya no es posiblemente una casualidad, también tiene que ver con esos cambios a nivel de temperatura y clima en realidad, y otros cambios asociados como veníamos hablando. El incremento en las plantas que colonizan el suelo, hay más plantas que colonizan suelo en este momento en la historia del planeta, y si hay plantas que colonizan suelo significa que hay suelo disponible, y eso está relacionado con desertificación. Otras cosas como cambios en los tiempos de migraciones de las aves. Alguien que estudia aves, o si a alguien aquí le gustan las aves, porque las aves son uno de los grupos que de hecho estudian más los no biólogos que los biólogos. Sí, es uno de los grupos que les fascina a los amateurs de la naturaleza. Y hay muchísima cantidad de datos que son generados precisamente por grupos amateurs. La migración de insectos y aves que los consumen, poblaciones de aves durante el invierno, etcétera, etcétera. Hay un montón de efectos que sí pueden estar relacionados, o que sí hay alta evidencia que están relacionados con cambio climático. Otras cosas, por ejemplo, los ciclos de vida en los anfibios, la mortalidad en mamíferos, en juveniles en particular de mamíferos, el incremento en la distribución de mamíferos marinos, y ahora se está acumulando evidencia, especialmente en el último año, de que esta distribución de mamíferos marinos, el incremento en esa distribución, no solo afecta a mamíferos marinos, sino a peces grandes como tiburones. Y movimientos latitudinales de insectos, es decir, los insectos se mueven de norte hacia el sur del planeta. Ese tipo de cosas sí existen. ¿Cómo estamos nosotros en Costa Rica?
Bueno, pues tenemos una cosa que se llama la Dirección de Cambio Climático, hay todo un protocolo gubernamental para cambio climático, hay un documento por ahí que dice Impacto del Cambio Climático sobre Biodiversidad, que si ustedes lo leen, en realidad, para mí, es un montón de bla, bla, bla y no mucha carnita. Pero yo creo que tiene sentido, porque en Costa Rica en realidad no tenemos muchos sets de datos que puedan demostrar esas correlaciones. A pesar de eso, hay un trabajo en particular que ya lleva algunos años ustedes saben que uno de los trabajos de los científicos es destruir el trabajo de otros científicos. Bueno, cuando un trabajo que un científico hace resiste esos embates de otros científicos en el tiempo, eso significa que el trabajo estaba bien hecho y que no ha podido ser refutado. Este es uno de esos. Y por tanto es uno de esos trabajos que digamos que con el tiempo gana más peso, gana más peso, gana más peso, en términos de poder relacionar cambio climático precisamente con biodiversidad. Esto es de Costa Rica. Ustedes conocen esto, lo han visto en foto. Es el sapo dorado. El famoso sapo dorado que existía en una colina en la zona de Monteverde. Y más o menos en el año 87-88 empezó a no verse. Había gente que estudiaban los sapitos, y en el 87-88 empezaron a darse cuenta que ya cada vez había menos, hasta que dejó de verse. No lo hemos visto, creo que después del 88, una cosa así. Bueno, pues resulta que en ese momento en la historia estaba ese señor Alan Pounds, que es un herpetólogo, un biólogo que trabaja con anfibios y reptiles en la zona de Monteverde, y él había estudiado la especie por muchos años. Y Monteverde es una de las zonas que sí tiene un registro climático relativamente fuerte en el país, grande. La otra zona es la Estación Biológica La Selva en Puerto Viejo de Sarapiquí. Son dos zonas que tienen registros climáticos fuertes asociados con registros biológicos a largo plazo. Alan Pounds propone, entonces, ¿alguno de ustedes ha escuchado del fenómeno de extinción de anfibios por un hongo que se llama Batrachochitridium? Un hongo que mata a los anfibios. Ok, lo que Alan Pounds propone es que ese hongo que mata a los anfibios, pues sí los mata, por supuesto, pero que en el 86 y 87, que por cierto fueron años de El Niño, y la zona de Monteverde está en el Pacífico costarricense, y si ustedes se acuerdan de El Niño típicamente hace más calor en el Pacífico y menos lluvias, y llueve más en el Caribe. Alan Pounds propone que este bicho se extinguió por un ataque masivo del hongo, pero que ese ataque masivo coincide con un incremento en la temperatura que le dio exactamente al pico metabólico de las enzimas que produce el hongo. Y si ustedes se acuerdan, los hongos producen enzimas y es literalmente con lo que digieren a otros organismos. Entonces, básicamente lo que él está diciendo es que ese incremento en la temperatura en la zona de Monteverde, que fue como de medio grado centígrado, lo que hizo fue incrementar el aire y permitir que Batrachochitridium, que es este hongo, llegara a su pico de eficiencia metabólica. Entonces produce un montón de enzimas que digieren a los otros organismos. Si ese Batrachochitridium está sobre los sapitos, eso se traduce en infecciones más severas y en una mortalidad más alta. La idea de Alan Pounds sigue vigente. Y de nuevo, como les digo, si resiste los embates del tiempo, pues démosle crédito a Alan Pounds por haber propuesto esta idea y por haber propuesto mecanismos de funcionamiento. Este sería el primer caso en la historia de nuestro país de extinción atribuida al cambio climático, directamente. Hay otros trabajos en Costa Rica, particularmente con anfibios también. Este es un trabajo de unos señores, Whitfield y otros, que trabajaron en otro lugar, que les digo que tiene un registro climático grande, se llama La Selva.
Pero el mismo año hay otro autor que viene y publica un artículo y muestra exactamente la evidencia para destruir este. Y dice, estos señores se adelantaron en utilizar el argumento de cambio climático para atribuir el decline de esa especie. Eso en realidad es lo más común. Hay otros señores que trabajaron con murciélagos en el área de Monteverde también, con un señor que se llama Richard Laval, que tiene cualquier cantidad de años de trabajar con murciélagos en Costa Rica, y ellos fueron un poquito más cautos. Ellos no encontraron la evidencia, pero encontraron más o menos un patrón como el de esta gente. Ellos sí se tiraron a pista y dijeron, uy, cambio climático, y de pronto viene este otro señor y dice, Ellos fueron un poquito más cautos y dijeron, no tenemos los datos para decir que eso es cambio climático. Y en realidad era lo responsable, científicamente hablando, de hacer. Y el otro trabajo que en los últimos años sí ha recabado bastante información sobre efecto de cambio climático directo sobre especies, es otro trabajo precisamente en Monteverde. Los dos trabajos, digamos, que les muestro son del área de Monteverde, que básicamente lo que muestra son cambios en el bosque de acuerdo a la altitud. Es un trabajo lindísimo que va mostrando cómo el bosque de abajo, el bosque de bajura, va subiendo y va colonizando las áreas más altas. ¿Por qué? Porque las áreas más altas son más calientes y más calientes y más calientes en los últimos 30 años. Las especies de abajo empiezan a ser mejores competidores a esas temperaturas que las especies que están más altas y las van desplazando. Entonces ha habido cambios en Monteverde en términos de bosque. Claro, esto de pronto puede tener un efecto sobre el mercado turístico en esa zona del país, porque si ustedes van a Monteverde o conocen Monteverde, ahí la plata se mueve por el bosque nuboso. Y los quetzales, y los pájaros campana, y los organismos que la gente quiere ir a ver. Pero esos organismos están específicamente asociados a esos ambientes. Y si lo que estamos hablando es que los bosques no nubosos son los que están colonizando, pues por supuesto en algún momento hay una probabilidad alta de que el quetzal se vaya para otro lado. En fin, ¿hacia dónde se dirigen los efectos del cambio climático en términos de biodiversidad? Esto es en realidad no es el último reporte del IPCC, es el anterior, es el cuarto. Pero básicamente lo que muestra es que posiblemente el efecto grande de cambio climático que puede ser medido, medido por científicos y realmente atribuido a cambio climático, esté en el océano. Hay una pequeña discordancia aquí porque la gran mayoría de científicos que estudian biodiversidad en realidad estudian sistemas terrestres y no necesariamente sistemas marinos o sistemas acuáticos, pero posiblemente esta sea la realidad, ¿verdad? Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de nosotros, en Costa Rica, es exactamente lo mismo. Eso es Punta Arenas y en realidad lo que conocemos, si bien tenemos un montón de biólogos marinos trabajando en el país y un montón de no biólogos generando un montón de información sobre biodiversidad, en realidad son las zonas que conocemos menos. Tenemos una isla por allá cercana a las Galápagos y todo el mar entre esa isla y nuestro país es altamente inexplorado, ¿verdad? En términos de biodiversidad. En fin, este posiblemente sea uno de los retos grandes de estudio en el país. De nuevo, como les muestro, en la zona de Monteverde se han hecho algunas cosas, es donde se puede atribuir algún efecto de cambio climático sobre biodiversidad. Hay otras zonas donde posiblemente en los próximos años se encuentre suficiente evidencia, pero tenemos que esperarnos todavía un poquito para encontrar esa evidencia. Y en términos de zonas marinas, estamos relativamente perdidos, digámoslo así. Con esto termino y espero que más o menos algo les haya quedado de cómo afecta o cómo puede afectar el cambio climático la biodiversidad en el planeta.